El tiempo al final, como lo dijimos en su momento, mostrará quién decía la verdad y quién la ocultaba. Ahora nosotros vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre Pedro Pablo Kuczynski, porque el fiscal José Domingo Pérez ha presentado una acusación. Una acusación. Bueno, a ver, vamos a ver cuándo pasa control de acusación y cuándo se convierte en acusación. Pero ya, pide 35 años de cárcel contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Muy bien, por haber recibido 12 millones de Odebrecht, de parte de Odebrecht, ¿no? Por consultorías encubiertas. ¿Cómo se llamaba esta First Capital? ¿Se acuerdan ustedes de First Capital? ¿Se acuerdan que Pablo Kuczynski cobraba mediante Sepúlveda, su amigo? Su amigo, hicieron varias empresas y resulta que había recibido plata de Odebrecht, ¿no? Y le habían depositado en cuentas de varios bancos mediante First Capital. Fue un escándalo. Y este escándalo lo descubrió, ya sacábamos la cuenta, hace 7 años, la Comisión Lavajato. ¿Quién presidía la Comisión Lavajato? Rosa Bartra. Bienvenida, señora Bartra, a Exitosa. Muchas gracias, Karina, por la oportunidad. Buenos días a todos los amigos de Exitosa. Muchas gracias por estar aquí. Hemos retrocedido en el tiempo y estoy tratando de recordar los nombres, las empresas y además los pagos. Yo recuerdo muy bien que usted presentó en el Pleno del Congreso esta hoja, que fue un terremoto, donde decía que había un amigo Sepúlveda, había First Capital y los pagos que se le había hecho a Pedro Pablo Kuczynski. Usted debe tener clarísima la información. Si yo me pongo a ver mis reportajes me acuerdo, ¿no? Pero como esto ha sido hace unos momentos, entonces no lo he visto. Por eso me voy mejor a la fuente, a la que descubrió esto. ¿Nos puede refrescar la memoria? Claro, Karina. En el 2016, a fines del 2016, cuando el escándalo Lavajato había explotado, el Congreso de la República conforma una comisión investigadora y esta decide investigar una serie de proyectos. Tuve el honor de presidir esa comisión. De las decenas de proyectos que ha ejecutado Odebrecht, Graña Montero, OAS y las otras empresas brasileñas, se escogieron 11. De esos 11, te voy a citar 3 por los cuales están acusando a Pedro Pablo Kuczynski. Proyecto Trasvase Olmos, Carretera Interoceánica Sur tramos 2 y 3 y el proyecto Rutas de Lima. Estas tres obras por las cuales están acusando o presentando una acusación, todavía no es acusación, formulando una acusación contra Pedro Pablo Kuczynski, fueron investigadas por el Congreso de la República. Eso también hay que señalarlo, no son las únicas en las cuales ha intervenido Odebrecht, son las únicas que investigó el Congreso de la República con respecto a PPK. ¿Los escogimos por PPK? No. Las escogimos porque habían sido las más grandes y en las que el Estado peruano había invertido la mayor cantidad de dinero. ¿Se escogieron porque eran del gobierno de PPK? No. Habían sido concesionadas durante el gobierno de Alejandro Toledo. La investigación, por lo tanto, nunca fue para PPK y abro con esto porque la crítica que se hizo al trabajo, no mío, de la comisión y posteriormente del Congreso, porque hay que reconocer que el Congreso aprobó por unanimidad este informe y desde hace efectivamente varios años está en manos del Ministerio Público, hay que darle el crédito. El Congreso se jugó digamos, la camiseta, ejerció su rol de control político, investigó y aprobó un informe. Dicho esto, cuando usted me dice hagamos memoria, ¿qué pasó? ¿Qué se encontró producto de las investigaciones? Se encontró que para facilitarle presupuesto, para facilitarle entrega de dinero, para facilitar que organismos internacionales disminuyan la tasa de interés y le den más dinero a Odebrecht, el Estado peruano debió diseñar una serie de instrumentos
debió presentar más bien una serie de instrumentos financieros para beneficiar económicamente a Odebrecht. ¿Qué hace Odebrecht? Le encarga a la empresa de PPK y al banco de crédito que le diseñen esos instrumentos financieros. La empresa de PPK le diseña esos instrumentos financieros, Odebrecht gana muchísimo dinero y Odebrecht le paga a la empresa de PPK. Hasta ahí diríamos, bueno, todo bien. Pero ¿qué pasaba? Que PPK era el único dueño de esa empresa y en ese momento PPK era ministro de Economía y Ministro de Finanzas, es decir, el que Toledo. entregaba la plata y además presidente del Consejo Directivo de Proinversión, es decir, el que aprobaba los proyectos. Entonces, evidentemente había un serio conflicto de interés ahí, si no un delito. Exitosa. En ese momento, Hay que ubicarlos en el tiempo. Él era ministro de Economía, soltaba la plata, era que digamos, presidente del el Consejo Directivo de presidente, o Proinversión sea, también. el que pesaba más en proinversión del gobierno de Alejandro Toledo. Entonces De Alejandro Toledo. era la puerta Así. giratoria totalmente. Es decir, yo te doy carta abierta y resulta que mi empresa es la que compite y gana. Mi empresa es la que te diseña tus instrumentos financieros, tú me pagas por eso y yo, como funcionario, apruebo eso. Es Entonces decir, el Congreso ni llamó competía, a dedo. a PPK para declarar como testigo en la investigación por Interoceánica y por Olmos. Lo llamó: señor Kuczynski, usted ha sido ministro de Economía, usted ha conocido este caso, ayúdenos con la investigación, testifique, ¿qué pasó? Se negó durante 8 citaciones. Recién cuando la investigación avanza y se genera evidencia probatoria, en este caso, además de todo lo administrativo, Odebrecht le entrega al Congreso de la República las facturas mediante las cuales le había pagado a Pedro Pablo Kuczynski, le entrega el cuadro, el detalle de todas las transferencias que le había hecho a PPK, es que PPK recibe al Congreso y posteriormente renuncia abrumado por la carga probatoria. Recordemos que él al inicio primero ninguneó al Congreso, dijo que era un circo, que éramos unos payasos, que era una piconería de la señora Fujimori, que era un invento de los fujimoristas, etc. Luego, cuando aparece la evidencia, él dice: ah, bueno, sí, ha sido mi empresa, pero entre mi empresa y yo había una muralla china. Sí, Ni yo recuerdo. sabía lo que ellos hacían, Exitosa. ni ellos sabían qué cosa yo pensaba. Ok, pero él era el único dueño. ¿Entre quienes estaba la muralla china? Una muralla china entre él y él. Era un poco, digamos, por lo menos curiosa su explicación. Y después lo que dijo fue: bueno, apareció plata en mi cuenta, yo no sé de dónde vino. Sí, recuerdo Comprenderás, Karina, que perfectamente. en ese momento él era el presidente de la República y enfrentar con una investigación desde el Congreso al poder del gobierno de lujo no fue sencillo. Y acá yo tengo que agradecer personalmente y directamente a ti, por ejemplo, porque fuiste una de las poquísimas periodistas que hizo los reportajes, que presentó las pruebas y que ayudó a develar esto en contra de toda la gran prensa La chamba que de los trataba de periodistas, ocultarlo la y chamba que de más los bien periodistas. no solamente ocultaba, sino despreciaba el trabajo investigativo o investigatorio, no sé cómo se dice, perdona, por parte del Investigación. Congreso de la República. 7 años después, hoy hay una formulación de acusación. ¿Por qué? Por los mismos hechos que el Congreso denunció en el 2017. ¿Hay algo nuevo? En realidad no. Están los 3 únicos casos por los cuales el Congreso investigó, porque a este se incluye Rutas de Lima, que es posterior a su ejercicio como funcionario, pero ahí está. El tiempo al final, como lo dijimos en su momento, mostrará quién decía la verdad y quién la ocultaba. Mi reconocimiento al Congreso de la República, que por haber hecho esas investigaciones fue inconstitucionalmente disuelto. Así es, nosotros también recordamos, yo cuando trataba de acordarme sobre ya la hora de la presentación de este programa, Exitosa. no recordaba muy bien si primero habían sido los mamanaudios, los mamaniaudios
o el tema de Odebrecht, pero usted me ha señalado hace un momento el camino, ¿no? O sea, es decir, Kuczynski se salva de la vacancia de los mamaniaudios, pero ya abrumado por las pruebas de Odebrecht, era el documento de Odebrecht, que mandaba, sí, yo le he pagado. Es decir, aquí están sus cuentas, los depósitos en el banco de crédito. Allí es donde él se ve forzado a renunciar. Claro, a ver, Karina, eso tuvo dos momentos. El primer momento tiene que ver con la presentación de la vacancia por parte del Frente Amplio en diciembre. Y ahí se salva por los votos del grupo disidente del Fujimorismo, de los entonces denominados Avengers. La investigación continúa, se presentan más evidencia probatoria y para evitar la discusión de la segunda vacancia en la que ya se presentaban estos documentos, además de la información entregada por la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF entrega información de todas las cuentas de Pedro Pablo Kuczynski. Y ahí estaba la trazabilidad del dinero que él había recibido de Odebrecht, que había constituido una empresa offshore que se llamaba Dorado Asset Management y a través de esta había hecho adquisiciones de propiedades, casas, la de Choquehuanca y otras propiedades. Es decir, había toda una ruta del dinero desde que salió de Odebrecht hasta que terminó convertido en propiedades de Pedro Pablo Kuczynski. Para impedir esta discusión es que tratan de nuevamente hacer gestión, hacer lobby con congresistas de la República para evitar la vacancia, para evitar la discusión, incluso que iba a exponer toda esta carga probatoria. Y ahí es donde se dan los mamaniaudios. Ya en esta negociación por conseguir votos. Al descubrirse esta negociación es que Pedro Pablo Kuczynski renuncia una noche antes de la votación de la vacancia y es vacado, y eso permite que Martín Vizcarra llegue al poder por haber sido llevado por PPK, ¿no? Claro. No es otra la historia, así como Dina llega por Pedro, Vizcarra llega por PPK porque este renuncia. Exactamente, igual que Pedro Castillo. Muy bien, muchas gracias a Rosa Bartra, expresidenta de la Comisión Lavajato en el Congreso de la República. Los memoriosos se deben acordar exactamente lo que ha pasado. Lo que ella nos ha contado ha sido expuesto por la prensa, por los trabajos de investigación, lo han visto en los dominicales. Ella me habla a mí de los trabajos que yo he hecho. Por supuesto, he presentado documentación. Este caso de PPK ha estado expuesto y ustedes ya saben, desde el 2016, por eso se dice que justicia que tarda no es justicia. Un poquito más rápido, por favor, un poquito más rápido para poder establecer que algo se está haciendo en nuestro país, porque ya la ruta del dinero, ya Odebrecht ya había soltado la documentación, entonces sí necesitamos celeridad. Muchas gracias a Rosa Bartra.